Bueno, como les estaba dando este ejemplo, entonces les decía, si la chumpa vale 225 quetzales, al principio me dicen que ese es el precio, pero luego me dicen, ay, fíjese que le tengo que cobrar 50 centavos más. Entonces, ¿cómo representamos ese número ahora ya con esos 50 centavos? Entonces, representamos 225, que es la parte entera, y después del 5, como les comentaba, el punto se lo colocaría yo al final del número. Nos habían dado el 225, muy bien. El punto decimal se coloca después del último número, que es 5 punto, y los 50 centavos que representan esa parte decimal. ¿Sí? Entonces vean cómo lo hice. 225 era un número entero, pero le tenía que agregar yo ese punto 50, que es la parte de centavos, como estamos hablando de quetzales, ¿verdad? Entonces lo que hice fue colocar el punto al final del 5 y agregar los 50 centavos. Entonces vean, así me quedaría. Esto se hace por si yo un día les doy solo números enteros y les digo, agréguenle tantos decimales a su número. Entonces vienen ustedes y ya saben que jamás va a ser aquí al principio, sino aquí al final es donde se agregan los decimales. Y ahora vamos con nuestra tarea. Les dejé una tablita con estos números y eh, vamos a llenar esta columna de enteros, esta columna de decimales, identificando las partes. Por ejemplo, aquí hay un 210.5, entonces usted me dice de este número, quién es la parte entera y quién es la parte decimal. Aquí les coloqué unos casitos de donde solo hay un número entero, entonces se los voy a explicar. En este ejemplo, miren, es este ejemplo. Aquí, como les menciono, este es un número entero. Entonces, si yo les digo que me señalen las partes de este número, usted me va a señalar que este 225 solo, como es un número entero, solo hay una parte entera. Y si yo le pregunto, ¿y dónde está qué otras partes tiene? Entonces usted me dice que, por ejemplo, punto decimal no tiene, parte decimal no tiene, ¿verdad? Entonces, no tenemos que agregarle decimales en la tarea, porque eso no nos están pidiendo en la tarea, que agreguemos decimales, no nos lo están pidiendo. Entonces, en el caso del 220, cuando usted llegue aquí al 220, ¿cuál es la parte? ¿Qué partes tiene el 220? Solo tiene parte entera, ¿sí? No tiene decimales. Entonces, aquí en el entero usted coloca 220 y en la parte decimal me escribe no tiene, porque este 220 no tiene parte decimal. Miren, es un número entero. ¿Sí? No les están pidiendo que le agreguen decimales a esos números enteros. Aquí yo lo hice para que ustedes supieran cómo se agregan las partes decimales. Pero en la tarea no nos están pidiendo que le agreguemos parte decimal a este 220. Entonces, como les repito, solo en la parte donde dice entero colocaríamos ese 220 y en donde dice decimal escribimos no tiene, porque miren, el 220 no tiene parte decimal. Entonces, eso sería todo. Esta es la tarea para el día de hoy. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir. Que tengan un buen día.